Buenas tardes, soy el profesor Eric y les voy a hablar de la educación en México o el derecho a la educación. Mi grupo es el FT 58. Comenzamos. Bien, este trabajo pretende responder a las preguntas sobre los alcances que el derecho humano a la educación ha tenido en la Constitución mexicana, con ese derecho para los mexicanos en el último siglo y medio. Con ese doble propósito se describen tres grandes momentos de la historia mexicana. El derecho a la educación y la manera de cómo se refiere a políticas en concreto tiene una larga historia y tal vez profunda sobre la construcción de este derecho en muy distintos contextos sociales. Cabe recalcar que en ese tiempo los contextos sociales eran muy diferentes a los que conocemos hoy en día. Bien, el derecho a la educación no es solo ni principalmente la expresión de un proceso civilizado, lineal y progresivo, orientado a una constante mejoría. A eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, no solamente debe ser lineal, sino que se debe de orientar hacia una mejoría. La actualización, sobre todo, que es algo importante en la educación y sobre todo en el derecho. La educación en México aparece por primera vez en la Constitución mexicana como parte de un conjunto de derechos del hombre que fundan la República en el texto de 1857. Las leyes de reforma. El artículo primero nos menciona que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, y entre esos derechos expresamente menciona el de la libertad de enseñanza. El artículo tercero nos menciona que la enseñanza es libre y la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Esta definición del derecho a la educación marcó el desarrollo de la educación durante el siglo XX, a pesar de que en 1946 se elimina la palabra socialista. Esta se sustituye por una que habla de desarrollar armónicamente, en conjunto, todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria. El artículo tercero, por su parte, nos menciona que las reformas al artículo tercero constitucional desde el Poder Constituyente de 1917 hasta la última reforma constitucional sobre el citado precepto publicada el 8 de febrero del 2012. Nos dice que nos permite entender que es una de las normas constitucionales en donde el Estado ha manifestado su interés por ir estableciendo las reglas del juego de cómo debe de ser la enseñanza en sus diversos niveles en México. El sistema político mexicano, por vía de su constitución, ha marcado el rumbo de la educación. Requiere por eso un sinnúmero de reformas, desde el texto original hasta la reforma del 2012. Han ido cumpliendo con objetivos que le han permitido a los mexicanos contar con una cultura y educación social que se ha ido incluyendo en una sociedad que requiere de determinados mecanismos de control para darle un desarrollo equilibrado a la sociedad mexicana. Por lo expuesto en el artículo constitucional es sin duda alguna el precepto constitucional en donde se pueden ir estableciendo mecanismos o políticas presustantemente de buena fe. Consideraciones finales. Asimismo, se agrega un párrafo donde se señala textualmente y para asegurar el cumplimiento de los fines de educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad, por lo que valdría la pena que la legislación secundaria se estableciese cierta flexibilidad de lo que hemos mencionado. Primero, la educación durante el porfiriato tuvo un tinte fundamentalmente liberal, individualista, que no era más que un reflejo del estado económico que prevalecía en nuestro país. Segundo, la Constitución de 1917 es un documento fundamental conformado por concepciones que podríamos calificar como de izquierda. Tercero, la educación socialista, una reforma desarrollada por el cardenismo como consecuencia de la lucha de clases y del surgimiento de un Estado promotor total y absoluto. Cuarta, la desaparición de la educación socialista durante el periodo de Miguel Alemán y la idea de establecer una educación armónica y democrática, dando la impresión de que después de la Segunda Guerra Mundial se presionó al Estado mexicano. Quinta y última, la ambición muy legítima durante los próximos años por controlar planes y programas de estudio. Y hemos finalizado, como lo mencionó este gran cantautor,
Gracias totales. Les agradezco.